Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la historia del español. Para hacer eso justamente nos vamos a tener que remontar al 218 antes de Cristo, que es cuando Roma entra a la península ibérica, y no va a imponer una lengua por decreto, sino que va a haber un proceso largo, gradual de romanización. Roma va a introducir en la península su administración, el derecho romano, el ejército, naturalmente, el comercio, la organización. La lengua de todas esas áreas era el latín. Sin embargo, no era el latín clásico que, por ejemplo, no sé, podía llegar a hablar Julio César, Cicerón, sino que era el latín vulgar, que hoy en día llamamos latín vulgar, que era el latín hablado cotidianamente por soldados, colonos, comerciantes. Y justamente de este latín vulgar, que en el caso del español es el que nos concierne, digamos, es el que se hablaba en la península ibérica, que aproximadamente hasta la Edad Media va a tener una raíz común con el portugués. Pero en cada, digamos, provincia del Imperio Romano, en el caso del francés va a ser el latín vulgar hablado en las Galias, en el caso del italiano, el latín vulgar hablado en la península itálica, pero que igualmente difería del hablado por las clases altas. Pero bueno, se entiende la idea. Y de esta etapa nos llegan palabras como agua, por ejemplo, podemos decir infinidad de palabras, pero solamente para nombrar algunas: agua, que viene de aqua, pan, de panem, tierra de terra, no sé, incluso hijo, viene de filium, nos llega bastante distorsionada, pero en realidad el origen etimológico es ese. Y un caso, por ejemplo, tenemos caballo, que nos llega de cavalum, aunque este es un claro ejemplo del latín vulgar. Caballo en latín clásico se decía equus. Por ejemplo, hoy aún decimos equitación, y eso viene de equus, o sea, justamente el adjetivo de lo perteneciente o lo relativo a los caballos tiene ese origen, ¿no? Sin embargo, nosotros heredamos la versión del latín vulgar, por así decirlo. Y justamente el latín no se va a implantar sobre un territorio vacío, sino que en la península se hablaban ya lenguas como el íbero, el celta, el celtíbero, el euskera, que sigue hasta nuestros días. Y en realidad el euskera es un idioma que es de los idiomas que se mantuvieron más inalterados a lo largo y a lo ancho de todos los siglos, ¿no? Sucede muy parecido con el húngaro. Y lo cierto es que estas dos lenguas también, bueno, se escapa un poco el video, pero no importa, tanto el húngaro como el euskera no son ni indoeuropeos. Pero bueno, entonces cuando llegan, digamos, con el latín vulgar, los romanos, las lenguas que ya se hablaban en la península ibérica van a influir en la pronunciación, en algunos sonidos y en algún número reducido de palabras. Por ejemplo, también se cree que barro, que perro, arroyo, camisa, pero bueno, obviamente esto ya es bastante más difícil de documentar y de comprobar. Pero bueno, luego justamente ese latín vulgar en Hispania, que era la provincia del Imperio Romano, empieza a evolucionar y empiezan a haber algunos cambios fundamentales. Lo primero que se pierde son los casos, es decir, son las declinaciones, que hoy en día, por ejemplo, el alemán tiene declinaciones, el ruso, si no me acuerdo mal, tiene 6, el alemán tiene 4. En latín, si no me acuerdo mal, había 5 o 6, o sea, estaban las del alemán más el vocativo, me parece que era ablativo, pero bueno, había bastantes declinaciones, y eso se empieza a perder. Es decir, por ejemplo, lobo, en español decimos lobo, en latín era lupus, en nominativo, lupum en acusativo, y hoy en día decimos lobo, o sea, la palabra es la misma cuando se la nombra como el sujeto. Por ejemplo, si decimos, no sé, cualquier cosa, el lobo está en el bosque, la palabra se mantiene inalterada si yo digo, por ejemplo, yo veo al lobo, o yo hablo con el lobo. Si nosotros en español tuviéramos casos, la palabra se modificaría, y eso no sucede. Y según se cree, eso fue de las primeras cosas que perdió ese latín vulgar con respecto al clásico. Ese latín vulgar que podemos llamar protoespañol, si queremos, ¿no? También, bueno, podemos nombrar que se pierde el género neutro, que estaba en el latín, y digamos, las palabras que eran neutras se redistribuyeron entre los dos géneros. Por ejemplo, el latín folium era
era neutra, o neutro, como le querramos decir, y pasó a hoja, parecido a filius e hijo, digamos, el cambio ese. Y templum pasó a templo, entonces bueno, pero eso es un detalle más gramatical que nada. Y sí, empiezan a aparecer más ya terminando el primer milenio, y esto lo vemos por ejemplo en el Miocid, que es del siglo XI, si no recuerdo mal, que muchas, por ejemplo la T pasa a ser D, la P pasa a ser, la P pasa a ser B, muchas palabras con CT se convierten en ch, o sea en CH, y esto pasa, no sé, en 8, que viene de octo, noche, que viene de noctem, lecho, que hoy en día está en desuso, salvo cuando uno habla del lecho de muerte y eso, pero digo, no está en la vulgaridad de los hispanohablantes, viene de lectus, que en latín era cama. Lobo viene de lupus, como decíamos antes, vida viene de vita, del latín clásico, pero entendemos que en la península ibérica se diría vita, como se dice hoy en italiano, por ejemplo, que la palabra está inalterada, más allá de la pronunciación de la B corta, que como sabemos en latín clásico era indistinguible de la U, de la vocal. Y también, bueno, la combinación PL, si se quiere, nos llega a nuestros días como una doble L. Entonces, por ejemplo, no sé, nosotros hoy decimos lleno o lleno, digamos, en los demás países latinoamericanos y en España, pero en latín era plenum. Lo mismo sucede, por ejemplo, con, no sé, con lluvia, que si no recuerdo mal, está así, no me la anoté, pero en latín me parece que era pluvia, con B corta, ¿no? Y con PL, claro. Bueno, cuando cae Roma, por supuesto que ya el latín vulgar empieza a evolucionar con todo esto que comentábamos antes. Llegan los pueblos germánicos en el siglo V, a fines del siglo V y ya en el siglo VI. Los suevos, los vándalos, los visigodos en el caso de España fueron muy importantes, de Hispania, digamos, mejor dicho, fueron muy importantes. Pero el latín va a seguir siendo el idioma administrativo, el idioma jurídico y el idioma cultural. Y vamos a tener alguna influencia germánica, anecdótica, pero bueno, curiosa también, en palabras como guerra, yelmo, robar, espía. El caso de guerra es curioso porque dicen, lo leí alguna vez, pero tiene sentido, que ya en esa época, digamos, en el idioma que hablaban los pueblos germanos, que podemos asimilarlo mucho con el alemán, por ejemplo, de hoy, ya guerra se decía var. Bien. Y supuestamente el cambio fue de var a verra, sobre todo en la península itálica, porque se dice que había una propensión a terminar todas las palabras con una vocal. Entonces una palabra como var se terminaba necesariamente como verra, guerra, supuestamente. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el origen es germánico. No se sabe muy bien cómo fue la transición de la palabra, pero puede haber sido así. Y bueno, ya sin autoridad central, el latín, después del siglo V, después del siglo VI, se empieza a fragmentar regionalmente, ya no es lengua común, y justamente, como decíamos antes, empiezan a surgir los romances, es decir, en cada punto del ex imperio empiezan a evolucionar esos ex latines vulgares, vamos a decir, y empieza el gaélico portugués, que después se va a dividir en la Edad Media entre el portugués y el gallego, y por supuesto que antes se va a dividir entre el gaélico portugués y el español, ¿no? Unos siglos antes. En el caso de Galia, como decíamos, el francés, y en la península itálica, lo que va a ser el italiano, entre las infinidades de dialectos que están en la península itálica, pero que vamos a resumir como el italiano, que ni siquiera tiene más de 100 años estandarizado. Es decir, el proceso de estandarización del italiano se dio a mitad del siglo XX, pero bueno, para que se entienda la idea. Y bueno, por supuesto, no sé, el catalán también, el aragonés, idiomas que fueron muy importantes en la Edad Media que hoy... en el caso del catalán está más vivo que nunca, pero el aragonés lo hablan 25.000 personas, por ejemplo. O sea, nada. Y bueno, va a cambiar toda la situación, tanto política como para lo que nos concierne hoy, que es en el mundo de la filología, es decir, de la historia de los idiomas, en el año 711, que como sabemos comienza Al-Ándalus, es decir, va a comenzar la ocupación
de los musulmanes en la península ibérica, que en un primer momento van a llegar hasta el norte, es decir, van a ocupar el 90% de la península, y poco a poco la reconquista va al cabo de los primeros 4 siglos, digamos, la ocupación total fue de 8, pero ya a la mitad de ese periodo se circunscribió toda la influencia del árabe, por un tema de que los reinos, o los califatos mejor dicho, y el omeya, el de Córdoba, quedaron en lo que es hoy Andalucía. Por eso hoy el acento de los andaluces difiere tanto y es tan parecido de alguna manera al árabe en comparación con los dialectos del norte de España, ni hablar con el catalán, ¿no? O el castellano mismo, haciendo honor a la palabra misma. Pero el árabe se va a convertir en la lengua culta a partir del 711, en la administrativa, en la científica, no nos olvidemos de Averroes, por ejemplo, para el caso del mundo literario. Pero la población cristiana va a seguir hablando vamos a ponerle el protoespañol, ¿no es cierto? Y se va a dar una curiosa conjunción del árabe de ese momento, que no difiere tanto del de hoy, aunque es muy difícil hablar de un árabe estandarizado hoy, pero se entiende, con el protoespañol, que va a ser el mozárabe. Es muy parecido a lo que sucede en menor medida con el ladino. Es decir, el mozárabe es como si uno empieza a leer español y de la nada le aparece una palabra que uno no la conoce. Bueno, lo mismo sucedió sucede en menor medida, repito, porque es casi todo español, pero con el ladino. Que vamos a hacer un video más adelante, que es la lengua que hablaban los judíos sefardíes de la península ibérica, que cuando uno lo lee, lo mismo, uno siente que está leyendo español. En el caso del mozárabe es un español mucho más primitivo, es notable eso al leerlo, y salta una palabra en árabe, de la nada, ¿no? O de claro origen arábigo, en el caso del mozárabe. En el caso del ladino, una palabra hebrea. Pero bueno, y arabismos tenemos miles: azúcar, aceite, almohada, alfombra, alcalde, algarabía, álgebra. De hecho, algarabía es una palabra que hoy está en desuso para referirse al árabe, al idioma mismo. Como una curiosidad. Y bueno, luego vamos a tener el castellano medieval, que va a convivir obviamente con este proceso de arabización en algunas partes de España, y va a desaparecer la F de muchas palabras, que nos van a llegar a nosotros como una H. Habíamos nombrado el caso de filium y de hijo, por ejemplo, la palabra facere en latín clásico, o como se pronunciaba hace 10 siglos en España, facere, que nos llega como hacer. Por ejemplo, formica, igual que en italiano, se decía hormiga, hoy es hormiga. Es decir, no solo perdimos esa F, que pasó a ser una H, sino que también esa C pasó a ser una G. Y bueno, luego en el siglo XIII, con Alfonso el Sabio, Alfonso X el Sabio, el castellano se va a usar en las leyes, para la ciencia, para la historia. El latín deja de ser, digamos, la única lengua escrita, y se empieza a consolidar más el castellano. Recordemos que la muestra, digamos, literaria más antigua de lo que podemos llamar castellano es el Miocid, que como decíamos es el siglo XI, o sea, no podemos ir mucho más atrás para conocer el idioma. Pero naturalmente ya del siglo XIV, el siglo XV, hay muchas más cartas, ni hablar de la época de Colón, justamente fines del siglo XV, pero bueno, ese idioma ya se parece mucho más. Es muy parecido a lo que pasó con el Early Modern English, que ya escribía Shakespeare en ese idioma. Digamos, lo que fue Shakespeare para nosotros, si quieren, es Cervantes con el Quijote, ¿no? El castellano se va a estandarizar, se va a hacer la lengua imperial, ¿no es cierto? Y se va a expandir fuera de la península. Y bueno, naturalmente después en cada zona del Imperio Español, como esto sí, nosotros somos testigos, el castellano se manifestó de diversas formas, tuvo distintas pronunciaciones. Es decir, el castellano o el español que hablamos en el Río de la Plata
difiere muchísimo del que se habla en Santiago de Chile, en Lima, en Ciudad de México, en lo poco que se habla en las Filipinas o en Guinea Ecuatorial, ¿no es cierto? Pero después, bueno, particularidades, podemos hablar miles, a modo de curiosidad, a modo de anécdota. En el Río de la Plata, nosotros como segunda persona perdimos el tú. No en el caso uruguayo, pero sí en el caso argentino. Nosotros decimos vos, que cuando llegaron los españoles, ellos decían, digamos, usaban el vos como usaban vuestra merced. Ambos hoy en desuso. Vuestra merced, literalmente, por muy raro que suene, pasó a vuerced y luego se transformó en usted. Es decir, cuando nosotros decimos usted, estamos diciendo vuestra merced. Estamos diciendo la evolución de vuestra merced. Y vos, justamente siguió en La Plata, siguió en Argentina, usándose. Tengo entendido que también se usa en algunas zonas de Centroamérica. Acá, digamos, no les obliga, esto sí no lo recuerdo. Pero justamente, y esto no se da cuenta la gente, el vos se conjuga siempre muy parecido a como los españoles pronuncian el vosotros. A modo de ejemplo, los españoles dicen vosotros sabéis y nosotros decimos vos sabés, con el tilde en la E, con el acento en la E, mejor dicho, porque importa la fonética acá. Con el acento en la E. Entonces vos sabés, que en realidad viene de vos sabéis, obviamente. Nada más que lo perdimos. Lo mismo con vos tenés, que en realidad hace 5 siglos era vos tenéis. Y naturalmente el vos era una segunda persona respetuosa. Y eso quedó estandarizado como la segunda persona común y corriente, en el caso del Río de la Plata, ya digo, en realidad Argentina, pero se perdió el vos en la mayoría de los lugares del Imperio Español. Y acá no usamos el tú. En Uruguay sí, naturalmente que después en toda Latinoamérica sí y en España sí. Y bueno, esta es la historia del español. La verdad que no podemos ir mucho más atrás. Pero las principales influencias fueron lo que había antes en España. Digamos, el árabe fue muy importante. Y después las propias mutaciones típicas de cualquier idioma. Pero bueno, espero que haya quedado un poco claro la historia del idioma. Y vamos a hacer más videos del español. Vamos a hacer del ladino también. Y también me interesa hacer un video especial de la influencia del árabe en el español. Estaría bueno.